Gracias, hermanos. Otra vez estamos agradecidos por la oportunidad de adorar al Señor juntos aquí con ustedes, cantando las alabanzas y reconociendo nuestro Señor glorioso. Como empezamos en el primer mensaje, quiero leer Mateo 28, 19 y 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La comisión dada a nosotros por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, quien vaya con nosotros, usando nosotros para proclamar el Evangelio de Él. En nuestro último mensaje empezamos el estudio de Romanos capítulo 1 y los primeros 6 versículos, apenas terminando con el versículo 2. Entonces yo creo que ahora nuestra meta es terminar el resto del pasaje antes que se queme la comida que las hermanas están preparando por abajo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Continuaremos a observar el texto de Romanos 1 al 6 a través del lente misionera del apóstol Pablo, un plantador de iglesias y misionero ejemplar. Y nuestro propósito es hacerlo es permitir el Espíritu de Dios usar el texto que Él inspiró para animarnos y motivarnos en relación al papel que cada uno de nosotros hemos sido llamados en cumplir en la obediencia por la fe y la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Si somos llamados como pastores misioneros o llamados a servir en hacer discípulos entre nuestras propias familias o comunidades, somos llamados a compartir el Evangelio. Este es el mensaje sobre Cristo y su mensaje es el Evangelio. Porque central de todo el ministerio de misiones es Jesucristo y su Evangelio. Para darnos poquito repaso, observar la centralidad del mensaje del Evangelio que se encuentra en el corazón del ministerio llamado misiones. Hemos visto en versículo 1 el mensajero de misiones. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y sobre el mensajero en misiones, vimos que el mensajero en misiones es notado por 3 características. Primeramente, él es sumiso al maestro, es un siervo, esclavo de Cristo Jesús. También es seleccionado para una misión, llamado a ser apóstol. En el caso de Pablo fue llamado a ser apóstol como en el mismo sentido que los 12 apóstoles. Pero como notábamos, el término apóstol quiere decir uno que es enviado. Entonces, en el sentido general, somos todos llamados y enviados a proclamar el Evangelio y a ser discípulos del Señor entre las naciones. Y por último, el mensajero en las misiones está separado a un mensaje, es apartado para el Evangelio de Dios. Después vimos el mensaje de las misiones, el Evangelio de Dios. El mensaje de las misiones es distinto por su singularidad. Es el mensaje, no es un mensaje entre muchos más, es el Evangelio. El mensaje es divino en su fuente. No solo habla de Dios, pero habla que proviene de Dios este mensaje. Es el Evangelio de Dios. Y es un mensaje que ha sido declarado en la historia. Apartado para el Evangelio de Dios que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y entonces vimos 2 de las 3 maneras en que el mensaje de misiones, el Evangelio, ha sido declarado en la historia. Prometido por medio de los profetas y proclamado
por la palabra. Entonces hasta aquí hemos terminado el repaso de lo que vimos en el texto entre el mensaje pasado. Y hemos llegado a la característica del mensaje de las misiones que aún las otras están enfocadas. El mensaje de las misiones, el Evangelio de Dios, ha sido declarado en la historia por ser personificado en el prometido. Personificado en el prometido. Es el mensaje, versículo 3, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Dejarás que eso se hunda por un momento. Central al mensaje del Evangelio de las misiones es Jesucristo nuestro Señor. Personificado en el prometido. Es todo un mensaje acerca de Jesús. El Evangelio no es un plan, sino una persona. Jesús, el Dios hombre, el Dios creador divino que tomó carne humana de su creación para que pudiera vivir una vida sin pecado y morir como sacrificio para pagar la pena por el pecado de aquellos que confiarían en Él. Usamos palabras como asombroso y magnífico, pero la verdad es que Él es demasiado glorioso para describirlo y más maravilloso de lo que podemos realmente comprender en nuestras mentes. El mensaje de las misiones es el Evangelio cuya fuente es Dios, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. 100% Dios y 100% hombre. Con respecto a su filiación, hijo de Dios e hijo de David, hijo eterno del Dios vivo que nació en la ciudad de David. Lucas 2:11, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús es el sujeto y la sustancia del Evangelio. Primeramente notamos su humanidad, que en cuanto a su vida terrenal y filiación, que nació de la descendencia de David según la carne. Él es de hecho el Mesías prometido que vino según el linaje de David. También nuestro texto apunta a su deidad, no solamente su humanidad, pero su deidad. Fue declarado, o sea, marcado para ser el Hijo de Dios en poder, de acuerdo con el Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos. Este es el mensaje del Evangelio de Dios, concierne a su Hijo, el eterno Hijo de Dios. Y aquí, sin tomarse el tiempo para desempacar y explicar completamente todos los detalles, permíteme decir que el título Hijo de Dios aquí puede hablar aún más como una continuación del papel mesiánico de Cristo, debido a la forma en que se usó el título correspondiente en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento. Aún diciendo eso, es importante entender que al igual que la venida de Cristo como Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, o sea, hablando de su vida terrenal, habló a su humanidad enfatizando la encarnación del Hijo, siendo marcado como Hijo de Dios, incluso con ese título refiriéndose nuevamente a su posición más mesiánica. La frase en versículo 4, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección
de entre los muertos. Definitivamente esta frase, hablando de la resurrección de Cristo, habla de la deidad de Cristo, como aquel cuyo nombre es altamente exaltado por encima de todos los nombres por el Padre. Filipenses 2, 5 y 11, estábamos ahí en la noche anterior, vamos a ver otra vez, hablando de la encarnación y exaltación de Jesús. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar pues, que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma del hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble tu rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiésese que Jesucristo es Señor, para gloria del Dios Padre. Este es el mensaje de las misiones, hermanos. Él es el sujeto y la sustancia del evangelio. Le predicamos Dios en carne humana, exaltado a lo alto. Exaltado en lo alto. Debemos exaltar y proclamar a Jesús. Entonces, así que déjeme preguntar, ¿estás haciendo eso? ¿Estás exaltando y proclamando a Jesús? No estoy preguntando si estás mencionando el nombre de Dios en una manera muy general entre tus conversaciones. Vivimos en una cultura en la que constantemente escuchamos desde aún las bocas de los inconversos, por lo menos en nuestro país, frases como Dios te bendiga, significando nada más que tenga un buen día. Porque ellos no conocen a Dios. O la gente dice, si Dios quiere, aunque ellos mismos no reconocen el verdadero control soberano del Señor sobre todas las cosas a través de sus actos de providencia. Ese tipo de hablar sobre Dios rara la vez ofende, porque han llegado de ser simplemente frases comunes entre la cultura. A veces los cristianos pueden hablar de Dios en términos tan generales que suena al mundo como las mismas frases aceptadas y comunes. Y ese tipo de hablar sobre Dios realmente nunca llevará a tu prójimo a Cristo. Necesitamos estar dispuestos a hablar abiertamente con otros acerca de Jesús, nuestro Señor, como Salvador de pecadores. Hablando con otros acerca de Jesús, acerca de los pecados de otros que necesitan recibir un Salvador. Hablando con otros acerca de Jesús en esta manera te hace un poco aprensivo. Piensas, bueno, pues quiero decir, pastor, no estoy seguro de lo que dirán mis compañeros de mi trabajo si tan audazmente hablará de Jesús como Señor. Y lo que quieres decir es que me siento bastante cómodo hablando de Dios de una manera muy general, que no afecta ni ofende las sensibilidades de nadie. Porque no quiero que la gente piense que soy un fanático de Jesús. ¿Estás quizás un poco avergonzado de Jesús? Recuerda lo que acabamos de leer en Filipenses 2. Déjeme leerlo otra vez. Y hallándose en forma de hombre, eso es Dios mismo, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo
y le confirió el nombre que es sobre todos los nombres, para que al nombre de Jesús se doble todo rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aquellos con los que hable vendrán para exaltar el nombre de Jesús como compañeros adoradores de nuestro Rey, o un día lo conocerán Jesús como su juez legítimo en el gran trono blanco, cuando escuchen la lectura de su sentencia de muerte antes de ser arrojados al lago de fuego. Ellos necesitan conocer a Jesús, no solo una vaga noción de Dios, cualquier Dios. Necesitan conocer a Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabes qué? Si no estás compartiendo el Evangelio, es posible que una de las razones sea que realmente no has llegado a conocer y amar a Jesús de una manera muy profunda y significativa en tu vida. No estoy diciendo que si no estás compartiendo activamente el Evangelio, probablemente ni siquiera estés salvado. Bueno, pues obviamente podría ser una razón, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que a medida que desarrollamos un conocimiento cada vez más profundo de Jesús, no solo queremos alabarle a Él, sino que también deseamos que otros lo alaben. Él merece esa alabanza, así que queremos multiplicar la alabanza y la exaltación de Jesús nuestro Señor. Solamente memorizando una presentación muy breve del Evangelio no será suficiente para motivarte a abrir la boca. No hay nada mal en memorizar los versículos con que puedes usar a presentar el Evangelio, pero el solo hecho de saber que es su responsabilidad, su obligación, como lo establece Pablo en versículo 14, puede hacer que se siente culpable por su desobediencia a Cristo. Pero para algunos el ídolo de sentirse cómodo todavía puede ser demasiado fuerte. Déjame decirte algo. Si ese es el caso tuyo, cuando te arrepientes de adorarte a ti mismo y tu comodidad y experimentes el perdón del Señor lleno de gracia, eso te motivará. Estar profundamente enamorado de Jesús y tener una relación que sigue creciendo día tras día, porque pasas tiempo para conocerlo mejor a medida que Él se revela aquí en la santa palabra de Dios. Ese deseo cada vez mayor, el querer que otros lo adoren, eso puede ser lo que necesitas para pasar de una pequeña charla sobre Dios en general y comenzar a hablarle a otros sobre Jesucristo, Salvador y Señor. El Evangelio de Dios concerniente a su Hijo Jesús, el Dios hombre. Mediador reconciliando al hombre con su Creador. El mensaje de las misiones declarado en la historia, personificado en el prometido, Jesucristo. Hemos hablado de su humanidad y su deidad. Ahora vamos a tocar un poco más en su identidad. Si bien es tan infinito que no podemos describirlo completamente, se nos da aquí en nuestro texto 3 palabras que nos ayudarán a captar un poco más con respecto a esta persona que estamos llamados a proclamar. Su identidad. Dice el Evangelio de Dios con respecto a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Jesús,
Salvador, el Señor que es la salvación, Cristo, el ungido por el Espíritu Santo, el Mesías prometido, esperado, empoderado por la unción del Espíritu Santo desde lo alto. Señor, el soberano, uno que ejerce autoridad sobrenatural sobre todo. Esta ha sido la confesión de los creyentes a lo largo de los siglos, hermanos. Jesús es el Señor y nuestro Señor reina. Como leemos en Filipenses 2, un día todos reconocerán su señorío, ya sea como su Salvador o como su juez, que declara su sentencia final. Déjame animarte con esto, hermano. Cuanto más conozcas a Jesús, más desearás que otros lo conozcan. Cuanto más adoras a Jesús, más querrás que otros también lo adoren. Así que abre tu Biblia y pasa tiempo con Jesús, conociéndole y adorándole. Pablo deseaba profundizar continuamente su conocimiento de Jesús. Filipenses 3:8 dice las palabras del apóstol Pablo: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Y él continuó en el versículo 10: y conocerlo a él en poder de su resurrección. ¿De verdad conoces a Jesús? ¿Estás profundizando tu conocimiento de Él? Bueno, hasta aquí hemos visto el mensajero en misiones, el mensaje de las misiones. Ahora consideremos la misión de las misiones. La misión de misiones, versículos 5 y 6. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. Hay 5 cosas aquí que nuestro texto nos muestra aquí, que quiero que veamos con respecto a la misión de las misiones. No tomaremos tiempo para ver todas las implicaciones de manera muy detallada, pero por lo menos quiero que captamos, o podemos, si quiere, verlos con más detalladamente. Vamos a estar aquí hasta las 5 cuando empezamos el culto de la tarde, ¿no? Primeramente, la provisión para la misión. La provisión para la misión. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado. La provisión para la misión. La misión de las misiones es todo por gracia, hermanos. Todo por gracia. Somos salvados por la gracia, servimos por la gracia de Dios estamos capacitados para proclamar el mensaje que solo puede ser recibido por la gracia. Gracia sobre gracia sobre gracia. Y qué bendito privilegio es tener la oportunidad dado a nosotros a proclamar el Evangelio por gracia. A ser canales de la gracia de Dios a los pecadores. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado. Pues nuevamente aquí entendemos que Pablo y los 12 son los únicos que por la gracia de Dios fueron llamados al oficio apostólico y con poder de dones apostólicos, pero en el sentido más general de la palabra, notamos también que somos los enviados como mensajeros para proclamar el mensaje de Cristo, que es el sujeto y la sustancia del Evangelio. Jesucristo, Dios, quien tomó carne humana.
Jesucristo, nacido de una virgen, vivió una vida sin pecado, murió una muerte sacrificial, pagó los pecados de los elegidos, se levantó de la tumba y ascendió a lo alto. ¿Conoces el mensaje? ¿Estás sirviendo como mensajero? ¿Estás anunciando el mensaje? La provisión para la misión es la gracia. A continuación vemos la petición de la misión. La petición de la misión para promover la obediencia de la fe entre todos los gentiles, o sea, entre todas las naciones. La petición de la misión. En un sentido, hay una invitación asociada con el Evangelio. Todos están invitados a venir. Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. El Evangelio se ofrece libremente, pero también existe la expectativa de que todos respondan. Si hay un aspecto de la invitación, pero la presentación del Evangelio es mucho más que una simple invitación. El mensaje del Evangelio se presenta en forma imperativa. Nos dicen que vayamos. Hay un mandato referente al mensaje. Es la demanda del Evangelio. Por gracia somos enviados para llevar a cabo la obediencia de la fe, dice. Debemos llamar a las personas a obedecer por fe. Tristemente a veces escuchamos el Evangelio compartido como, bueno, pues esto es el mensaje de Dios, puedes aceptar si gusta. Es un mensaje como otros mensajes. Tenemos que decir a la gente, esto es el mensaje de Dios. Y tú necesitas responder. Él quiere recibir toda la alabanza y la gloria debido a su nombre. Y si no respondes, hay una consecuencia. Como puedes leer en Marcos 1, 14 y 15, Jesús estaba proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, arrepiéntanse y creen en el Evangelio. Y cuando el Señor dice que debemos hacer algo, la respuesta requerida es la obediencia. Donde no hay obediencia, no hay fe. La fe involucra un acto de la voluntad, activamente poniendo tu fe en Jesús, confiándole en tu vida y sometiéndole como tu Señor. Hay una transferencia de lealtad. Hay un cambio de maestros que ya no esclavizado al pecado y que sirve a sí mismo, pero ahora está libre para servir al Señor, el Señor Jesucristo. En el capítulo 6 de Romanos, en el flujo del argumento de Pablo a favor de la justicia de Dios para salvar a los pecadores injustos por lo que Cristo ha hecho, habla de este cambio de lealtad a un nuevo maestro. Versículo 16 de capítulo 6, ¿no saben? ¿Cómo decir? ¿No pueden sacar esta conclusión tan obvio aquí? ¿No saben ustedes que cuando se presenten como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces la pregunta debe ser, ¿quién es tu maestro? ¿Eres un esclavo del pecado o del Salvador? ¿No estás realmente seguro? Pues déjame preguntarte a descubrir la respuesta a esa pregunta con otra pregunta. ¿A quién obedeces? ¿Eres alguien que alguna vez fue esclavo del pecado, pero ahora eres obediente desde el corazón hasta el estándar de la enseñanza que se encuentra aquí en la palabra de Cristo? ¿Cuál es tu respuesta a Jesús? ¿Obedeces la palabra y te sometes a su voluntad? ¿Quién es tu maestro?
¿Estás dispuesto a someterte al señorío de Jesucristo? Entonces, ¿qué es el imperativo de la misión, de las misiones? Es la demanda del Evangelio para lograr la obediencia de la fe. Enseguida podemos ver el propósito de la misión, de las misiones. Por encima de todo, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Por la gracia de Dios, las iglesias locales envían mensajeros para proclamar el mensaje, el evangelio de Dios acerca de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Entonces el propósito de la misión, de las misiones, es la exaltación de Jesús. Vamos a decirlo de nuevo, todo se trata con Jesús. Se trata de multiplicar la exaltación de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Somos sus mensajeros, predicamos su mensaje. Proclamamos a Jesús con el propósito supremo de multiplicar la alabanza de su nombre. Por la autoridad de Jesucristo nos ocupamos de hacer discípulos en todas las naciones, bautizando a aquellos que Él salva y enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo ha ordenado. Este es un ministerio de la reproducción. La reproducción de las iglesias locales que glorifiquen a Dios y edifiquen a los creyentes y evangelizan a los perdidos alrededor. Por el bien del nombre de Jesús, el Señor, por la gloria de Cristo. Todo lo que hacemos entre la iglesia local es por este propósito. Exaltamos a Cristo y amamos a otros a unirse con nosotros en la exaltación de Cristo. El propósito de la misión, de las misiones, es la exaltación de Jesús. Entramos a las ciudades y los pueblos juntando a adoradores de nuestro Rey. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos específicamente? Bueno, pues nuestro texto responde a esa pregunta. Así que veamos ahora la población de la misión de las misiones. La población de la misión de las misiones. Esto responde a la pregunta sobre cuánto se extiende el alcance del Evangelio de Dios para promover la obediencia de la fe en todas las naciones por amor a su nombre. La población de la misión en los ministerios de misiones es el mundo entero. Salimos para juntar a los adoradores de Jesús de entre todas las naciones, toda la tierra. Como Pablo exclamó unos versículos más adelante, versículo 16, que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego. El reino de Cristo se poblará con personas de todos los tribus y lenguas que exaltarán el nombre de Jesús. Los judíos y los gentiles, gente de los pueblos y de las ciudades, en todas partes, pues las personas de todo rango del clase social, de todo tipo o falta de educación, de donde sean, de donde trabajan, de cuál país, de donde están, de cualquier cultura. Dios quiere juntar desde todos adoradores de Jesús. Ahí alrededor de su trono cantarán las alabanzas del gran Rey juntos. La población de la misión en los ministerios de misiones es el mundo entero. Hechos 1:8, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria
y hasta los confines de la tierra. En tu ciudad, alrededor de tu ciudad, en otras ciudades, en otros pueblos, en tu país y hasta haciendo discípulos de todas las naciones. Si vamos a ser usados a llevar el mensaje al mundo, no podemos descansar a alcanzar a nuestros vecinos. Enfocando en las misiones, debemos estar listos a salir de la comodidad donde estamos para proclamar el evangelio en todas partes. Pero también tenemos que salir de la comodidad de la casa y proclamar el evangelio con nuestros vecinos. Las misiones empiezan donde estamos ahora, con los estudiantes con que estamos estudiando en la escuela, con los trabajadores con que estamos trabajando, donde trabajamos. Tenemos que abrir nuestras bocas y anunciar las buenas nuevas aquí y hasta lo último de la tierra. Pues finalmente nos damos cuenta a la promesa de la misión de las misiones. La promesa de la misión de las misiones. Hemos sido llamados y enviados a proclamar el evangelio de Dios con respecto a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, para lograr la obediencia de la fe por amor de su nombre entre todas las naciones. Y note lo que Pablo dice enseguida a los creyentes en Roma: entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. Llamados de Jesucristo. Mientras que avanzamos proclamando el evangelio a todos, en cualquier lugar, sabiendo que todos han pecado y todos merecen pasar una eternidad en el infierno, experimentando la ira de Dios, un Dios santo, vamos con la confianza, hermanos, de que Él ha dispersado sus elegidos entre las naciones de todo el mundo, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo, dice Pablo. Tenemos la confianza de que mientras que todos, como las ovejas, se han extraviado, se han rebelado contra su Creador y han marchado hacia el infierno que todos merecemos, Dios, en la eternidad pasada, en un acto de su propia voluntad soberano, eligió a algunos para que fueron los destinatarios de su gracia y su misericordia. No tuvo que salvar ninguno, pero eligió salvar a algunos. Y Jesús fue a la cruz muriendo en su lugar para llevar a cabo la expiación por sus pecados. Y todos los que fueron elegidos por el Padre y entregados al Hijo para que sean su herencia, serán llevados a la fe por el poder del Espíritu Santo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Dios ha garantizado el éxito de la misión. Y Dios siempre guarda su palabra, hermanos. Al igual que Jesús, antes que nosotros, predicamos libremente el evangelio, invitando a todos los hombres a arrepentirse de los pecados y confiar en Jesucristo. Y hacemos sabiendo con plena confianza que también hay un llamamiento, un llamado efectivo del evangelio que triunfará en los corazones de aquellos a quienes están destinados para recibir el mensaje. Algunos van a rechazar el mensaje, algunos van a seguir rechazando el mensaje y un día van a aceptar el mensaje. Otros nunca van a aceptar el mensaje. Y yo entiendo, hermanos, cuando estamos allí predicando el evangelio entre los pueblos y los lugares difíciles y recibimos
Cada vez más el rechazamiento, no solamente de nosotros como mensajeros en misiones, pero de nuestro Dios que estamos proclamando, puede ser difícil. Pero la esperanza que tenemos es que Dios tiene sus elegidos entre todo el mundo. No sabemos quiénes son, pero sabemos que ellos van a responder el mensaje un día. Esto debe darnos esperanza de seguir anunciando las buenas nuevas, porque el éxito de la misión está garantizado. Nota lo que dice el versículo 6. Entre los cuales también ustedes, llamados de Jesucristo. Jesús declaró en Juan 10:16: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Sembramos la semilla del Evangelio en todas partes, dejando los resultados a Dios, quien producirá el fruto del Evangelio en las vidas de aquellos que Él ha elegido soberanamente para ser los destinatarios de su gracia y amor misericordioso. Tenemos esta confianza. La promesa de la misión es que Dios cumplirá lo que se ha propuesto hacer. Cristo obtendrá su novia, su herencia prometida por el Padre. Y Cristo dijo, Mateo 16:18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Cristo edificará su iglesia, pero Él ha elegido hacerlo a través de la proclamación del Evangelio, el mensaje que estamos llamados a anunciar. Romanos 10:17: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Así que debemos proclamar el mensaje del Evangelio, porque como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Todo trata de Jesús. Saldremos juntando adoradores de nuestro Señor. Así que mantendremos en oración por los mensajeros de las misiones, sacrificando para que el mensaje de las misiones se pueda proclamar en lugares cercanos y en todo el mundo, para que la misión de las misiones se cumpla por el nombre de Jesús. Como discípulos de Jesús, eso es nuestra misión, hermanos. Hacer más discípulos de Jesús para que Él reciba más la gloria. Y si nunca has venido a la obediencia de la fe en Jesús, el mensaje que proclamamos, el mensaje de las misiones es para ti, para que responde a la demanda del Evangelio. En las palabras de Jesús: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Este fue el mensaje de Jesús. Eso es el mensaje que proclamó Pablo. Eso es el mensaje que proclamamos a nosotros, a ustedes todos. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo, quien se entregó a su vida y rescate por muchos, y rescate por los que son su herencia. Proclamamos el Evangelio a ustedes. Y si hay alguien aquí que no ha respondido al Evangelio, pido que responde. Habla con los pastores aquí, hablan con otros hermanos, para que podamos tener el privilegio de abrir la palabra de Dios y explicar con claridad el mensaje del Evangelio, para que tú también puedes ser convertido en un adorador de Jesús, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores con nosotros para su gloria. Señor, damos gracias por la bendición de
tener la oportunidad de escucharte, permitir tu Espíritu usar la palabra en nuestras vidas. Doy gracias, Señor, por la oportunidad de proclamar tu palabra y pido que tu palabra siga motivándonos, exhortándonos, animándonos en nuestros ministerios y exhortando a otros a entrar al ministerio, a sus familiares, a sus vecinos, al mundo entero, hasta que tú vienes por nosotros. Nuestra oración es que podemos ser hallados fieles cuando tú vienes por tu pueblo o cuando tú nos llamas de estar en tu presencia. Pedimos para la gloria tuyo, en tu nombre. Amén. Gracias.